Queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Mir González. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Matías, gracias por esta posibilidad de compartir mis experiencias de hace 40 años con vos y a través tuyo de toda la gente que te sigue. Dale, muchas gracias por tus palabras y para mí va a ser un placer poder charlar con vos. Y como siempre hago, para que la gente te empiece a conocer, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Bueno, nací en la mejor provincia de la Argentina, en Córdoba. Ujú. Soy de la Docta. Nací en Córdoba y de ahí viene tu segunda parte de la pregunta. Mi padre era oficial de la Fuerza Aérea y en ese entonces, piloto, y en ese entonces estaba destinado, era instructor en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Por lo tanto, la lógica, viste, el militar, los hijos van naciendo donde está destinado. Exacto. Y por eso en el año 47 yo nací en la ciudad de Córdoba, y de ahí viene mi vocación, no porque me lo obligaron, pero siempre de chico vi los aviones y siempre quise ser piloto. Tuve una seria disputa con mi padre porque él decía que si yo quería tener una carrera en la Fuerza Aérea, tenía que ser piloto de transporte. Y como corresponde a un hijo, yo hice lo contrario. Obvio. Entonces, toda la vida quise ser piloto de combate, que es algo que uno, es como si uno quisiera ser cirujano, no sé si todos pueden ser cirujanos, a veces no tenés el pulso, no tenés la... bueno, yo quise ser piloto de combate y tuve la gran fortuna de poder ser piloto de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Bien. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? Cuando terminé el secundario, Ajá. ingresé en el año 1965 y me recibí de alférez, escalafón general, a fin del 68. En el 69 hice el curso de pilotos. Y en el 70 Ujú. pedí y tuve la suerte de ser, bueno, no, no, así no la hacemos tan difícil. En el 69 sí hice el curso de piloto Sí, y me recibí de aviador militar a fin del año 69. que es en Mendoza, en la Escuela de Caza. No, quería decir, pero Ah, me paré, pero sí, es así la secuencia. O sea, a fin del 68 me recibo, después de 4 años de cadete, de alférez del escalafón general. Años 69 hago el curso de piloto. En ese entonces, después, viste, va la fuerza cambiando. fue Sí, cambiando. En la época que nosotros éramos cadetes, sí. los aviones los veíamos de lejos, en la pista, mientras corríamos como infantes. En el año 69 pude hacer el curso de piloto y yo pedí, terminé el curso de piloto fin del 69 y pedí, como mucha gente, ir a la escuela de caza. Pero vos lo sabes bien que en todo el mundo no todo el que quiere ser piloto de caza puede ser piloto de caza. Sí. Pero tuve la fortuna de en el año 70 ir a Mendoza, que está y aún está hoy la escuela de caza en la Cuarta Brigada Aérea de Mendoza, Ujú. que en ese entonces la escuela de caza se hacía con los Morán Saulnier 760 París. Sí. Ahora la escuela de caza se hace con los Pampa. En ese entonces se llamaba el Grupo 2 de Caza Bombardero y era la escuela de caza de la Fuerza Aérea que sigue siendo aún hoy. Perfecto, bien. Y una vez que te pudiste hacer el curso de caza, ¿cuál fue tu primer destino? Bueno, terminé, porque esos son, viste, a lo largo de la vida, Sí, como todas las profesiones, vas teniendo escalas, escalones que sortear. ujú. Mi primer escalón fue recibirme de oficial, mi segundo escalón, hacer el curso de piloto, Piloto. recibirme de piloto. Mi tercer escalón, pedí y fui a la escuela de caza. Y en la escuela de caza, a lo largo del año, mucha gente fue separada de la escuela de caza de acuerdo a los patrones que se iban dando: acrobacia, acrobacia nocturno, tiro, formación. Y entonces tuve la suerte de terminar y ahí fui destinado. Es como si hubiera cruzado de vereda. En ese entonces, en la Cuarta Brigada, estaba la escuela de caza y estaba el grupo 1 de caza bombardero con los Sabres F-86F.
Entonces, yo pedí ir a 4, pero mi jefe me dijo, no, no, usted va acá a la vereda del frente, yo quiero que usted vaya a Los Sabres. Y estuve 2 años destinado en Los Sabres, en el año 73, 71, 72 y 73. Y de ahí, para ir terminando y llegando al 82, que va a ser tu secuencia, te lo voy adelantando, volví a cruzar la vereda y fui desde el año 73 hasta fin del 76 instructor de la escuela de caza. O sea, me recibí en la escuela de caza, crucé de vereda al grupo 1 de caza bombardero de los Sabre F-86F. Después de 2 años y medio volví a la escuela de caza, pero como instructor de la escuela de caza, hasta fin del 76, donde en el año 73 habían llegado los famosos Mirage 3, que llegaban a la Argentina, el primer avión supersónico, y llegaban nuevos, venían en cajas y se armaban en la Argentina. Y en el año 76 fui seleccionado para ir a volar los Mirage 3 en Mariano Moreno, acá en la provincia de Buenos Aires, Sí. que estuve todo el 77 y el 78. Y en el 78, te la voy haciendo corta para llegar al 82, en el 78 fui seleccionado a mediados del 78, era un año difícil, por suerte no ocurrió nada con Chile, pero te acordás, Sí. los que nacieron estuvimos a punto de entrar en conflicto con nuestros hermanos chilenos, y yo fui a hacer el curso de combate aire-aire a Israel con los Dagger, que Fuerza Aérea los acababa de comprar. Pero como yo ya volaba Mirage, no fui a hacer el curso de piloto, sino 4 pilotos de Mirage fuimos a hacer el curso de combate aire-aire con pilotos israelíes. Estuvimos en una base en la Franja de Gaza por 4 meses, Sí. estuvimos ahí. Y volví a Argentina y ahí ya era noviembre, diciembre, estábamos muy cerca, por suerte, vuelvo a repetir, nada ocurrió, del conflicto con Chile, y ya llegaron los Dagger, y entonces nos fuimos con los primeros 6 Dagger que llegaron a Río Cuarto. Y en Río Cuarto nos quedamos, no pasó nada, pero nos quedamos hasta septiembre, y ahí en septiembre del 79 llegamos a lo que era la base de Tandil y se creó la 6ª Brigada Aérea de Tandil, llegamos a tener 30 Mirage 5 Dagger. Y ahí fui instructor de esa gloriosa unidad de caza que fue el Grupo 6 de caza en la 6ª Brigada Aérea de Tandil. Bueno, creo que te he resumido mi carrera hasta el año, desde el 79 hasta fin del 82. Perfecto, ahora más o menos ahí ya entrando en panorama. Tengo una pregunta antes de empezar bien lo que fue Malvinas. Entre el M3 y el Dagger, está bien, son aviones distintos, uno es interceptor y otro es cazabombardero, pero en la forma de volarlo, ¿notaste alguna diferencia entre el francés y el israelí? No, partí de la base que la estructura es exactamente la misma. Hay que recordar que el Mirage fue fabricado por Marcel Dassault en Francia. Marcel Dassault era un hombre israelí, entonces le cede los planos a Israel para que Israel pueda, durante todas sus guerras, Israel, como todos sabemos, un país que está siempre, desgraciadamente, en conflicto, entonces ellos fabrican el avión. Pero Israel tenía ya caza interceptores, tenía ya los F-16, tenía también Phantom en esa época, pero tenía muchos F-16. Entonces, ¿qué hace Israel? Él necesitaba caza bombardero, entonces hace de la trompa del avión, del M3, le quita el radar y para hacer un balance y que el avión sea más inestable, porque lo necesitaban más, que maniobrara mejor, le pone un tanque de combustible detrás de la cabina de 465 litros. Entonces el avión es exactamente lo mismo, pero en vez de la trompa tener el radar, tenía instrumentos. Y detrás del piloto tenía un tanque extra de combustible con respecto al M3 de 465 litros. Volar el avión era exactamente lo mismo. Lo único que el M3, te recuerdo, había llegado a la Argentina en el 73, nuevo, absolutamente nuevo. Entonces era un sistema interceptor impecable que teníamos en ese entonces, como ahora, el radar en Merlo,
y entonces vos salías a volar y el M3 era interceptor todo tiempo, día y noche. Nosotros hacíamos intercepciones de noche, sin ver nada, y con los misiles franceses estaba todo perfectamente funcionado. El Dagger era un avión en ese sentido más sencillo. Hay una vieja chiste entre los pilotos de Mirage, yo tuve la suerte de volar los dos Mirage, pero la gente de M3 nos decían los primos pobres. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos con un avión que había ya estado en la guerra, reacondicionado a nuevo, pero no teníamos el radar, y entonces volábamos con bombas clásicas. Y los misiles eran misiles Shafrir, aire-aire, porque el avión era caza bombardero básicamente, pero también, aunque no tenía radar, si vos encontrabas otro blanco, eras un interceptor aire-aire, porque tenías misiles aire-aire, pero no tenías el radar, tenías que ver el blanco. Esa es la diferencia entre el M3 y el M5. Perfecto, bien, bien. Y ahora sí, con todo esto claro, el famoso 2 de abril del 82, ¿en dónde te encuentras? El 2 de abril del 82 me encuentro durmiendo en mi casa, como corresponde a la Argentina, que no sabíamos. Es insólito, Ujú, pero después de 40 años creo que ya todo se sabe y además que es la realidad. ujú. Eh, Vos imaginate año 78 Tandil. Tandil, en ese entonces había dos canales de televisión que recibíamos de Mar del Plata, el canal 13 y un canal de Mar del Plata, y después la radio, o sea que nosotros nos enterábamos las noticias como la gente en Buenos Aires, pero con... Y eso quiero que quede claro. La Fuerza Aérea de Combate, nosotros en ese entonces teníamos 36 Mirage 5. Imagínate, la Sexta Brigada Aérea era la unidad más poderosa de la Fuerza Aérea. Moreno tenía 22, 20, entre 18 y 22 M3. Nosotros teníamos 36 M5 Dagger. Reynolds, que tenía los A4, tenía A4B y A4C, pero no llegaba, en total tendría unos también 30 y pico de A4, pero no podías comparar el A4 con un avión supersónico como el Mirage. Entonces, esa unidad, que era la unidad más poderosa de la Fuerza Aérea, no estuvo enterado nunca del operativo Rosario. Increíble. Nunca. O sea que cuando llegamos el 2 de abril, como todos los días a las 7 de la mañana a la base, nosotros veníamos viendo todos los días, vuelvo a repetirte, Ujú. igual que la gente civil, que la cosa se iba complicando con las famosas, no me acuerdo cómo se llamaban las, que desguazaban los barcos, todo el Sí, problema de los las chatarreros. órdenes. Exactamente, Ujú. gracias. Los chatarreros. Lo Sí. íbamos viendo que la cosa se complicaba, pero a nosotros no nos hicieron ningún entrenamiento previo para Malvinas, a la base más poderosa de la Fuerza Aérea, Ujú. ni a ninguna de las bases de combate. Solamente estaban, además del ejército y la armada que hicieron la Operación Rosario, una o dos tripulaciones de C-130 estaban muy enteradas unos días antes que iban a hacer un vuelo muy especial, nada más. Entonces llegamos a la base el 2 de abril, 7 de la mañana, como todos los días, nos dijeron, señores, hay formación en la plaza de armas de la brigada. Formamos, era raro, ¿no es cierto? Sí. Llegó el jefe de brigada y dijo, señores, les quiero comunicar que Malvinas ha sido recuperada para la República Argentina. Izamos la bandera, una emoción muy grande, Ujú. el himno, y hasta ahí fue todo ceremonial, pero ahí fuimos al grupo aéreo, como se llama, vos sabés, el grupo aéreo es Ujú. donde están los pilotos, Sí. y a partir de ahí entramos en una vorágine que no se detuvo más. ¿Por qué? Porque a partir de ahí sí, ya la Operación Rosario se había terminado, o sea, ya estaba, desgraciadamente ya había muerto Giachino, Ujú. pero ya las islas estaban en poder de la Argentina. Listo, ya la gente estaba en La Plata, todo lo estábamos viendo, pero nosotros a partir de ahí dejamos de tener una vida normal Ujú. para hacer una vida de piloto de combate. O sea, todo nuestro entrenamiento, toda nuestra preparación. En ese entonces, la Fuerza Aérea tenía desde el año 78 un entrenamiento que era impecable, Sí. digamos, saca la palabra impecable. Era un excelente entrenamiento. Cada Ujú. unidad tenía para sus misiones un excelente entrenamiento. Y nosotros, desde el año 78, nos pasábamos la mitad del año desplegados en el sur.
en Río Gallegos prácticamente o en Comodoro Rivadavia, pero sobre todo en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque desde el año 78 la Fuerza Aérea determinó que su norte era el sur. Y entonces estaban todas las unidades, estábamos destinadas 15 días, nos reemplazaba otra unidad, otro escuadrón, y la Fuerza Aérea se había organizado en escuadrones aeromóviles. La Sexta Brigada Aérea en ese entonces tenía 2 escuadrones aeromóviles. ¿Qué era un escuadrón aeromóvil? Eran el escuadrón 1 y el escuadrón 2. Cada piloto pertenecía a uno de los 2 escuadrones. Con ese escuadrón había ya mecánicos determinados. Bien. Y había ya todo preparado en cajones y todo el material para ese escuadrón. O sea, que en ese entonces te avisaban con 12 horas de anticipación y el escuadrón en 12 horas aterrizaba un C-130 y cargabas todo el material logístico de apoyo y salías a cualquier lugar de la Argentina. Operábamos en el norte, en el sur, hacíamos operativos en Salta, en Jujuy, en cualquier lugar. Salía el escuadrón con todo y vos estabas listo para desplegar con los mecánicos, ya cada escuadrón tenía sus mecánicos, tenía sus repuestos, tenía todo para operar, armamento, todo. Entonces, el 2 de abril nos enteramos como toda la gente de eso. Nuestro entrenamiento, y es fundamental eso, nuestro entrenamiento como unidad de caza bombardero y todo nuestro armamento era armamento para atacar objetivos terrestres. Te pido que recuerdes esto porque a lo largo después de esta charla vamos a volver sobre este tema seguro. Y lo único que teníamos eran misiles israelí Shafir de primera generación. Como no teníamos radar porque éramos cazabombardero, para hacer interceptaciones que sí teníamos la misma velocidad del M3, 2.200 kilómetros por hora, 2,2 de Mach, máxima velocidad, pero teníamos que ver el blanco para poder hacer intercepciones aire-aire. De lo contrario, hacíamos nuestras operaciones ataques aire-tierra. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Dijeron, señores, preparémonos, eso ocurrió el día 3, ya ahí nos quedamos a dormir en la base, estuvimos acuartelados o como se llame, y dijeron, listo, señores, el día 6 despliegan los 12 escuadrones al sur. Listo, ningún problema, porque era lo que hacíamos, ya te digo, desde el año 78 al año 82. No hubo ningún problema. Fuimos a nuestra casa, nos despedimos y nos fuimos. Listo. Nos fuimos al sur, a Comodoro Rivadavia. Desplegaron los 2 escuadrones aeromóviles inicialmente a Comodoro Rivadavia. Cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, llegó una orden, ahí ya se había creado la Fuerza Aérea Sur, que a partir de ese momento la Fuerza Aérea Argentina quedó en Buenos Aires, los mandos naturales, pero la Fuerza Aérea Sur se creó un Estado Mayor con un jefe que era el famoso brigadier, que después llegó a jefe de Estado Mayor de la Fuerza, el brigadier Crespo en ese momento, Horacio Ernesto Crespo, que era el jefe de la 4ª Brigada de Mendoza, fue destinado, puesto a cargo de ese Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Sur, con otro brigadier, el brigadier Camblor, otros brigadieres, comodoros, de distintas especialidades, pilotos de combate, pilotos de un Estado Mayor, o sea, gente que planificó durante toda la guerra las misiones. Estaban en Comodoro Rivadavia, nosotros aterrizamos en Comodoro Rivadavia, y al otro día nos dijeron, miren, un escuadrón se va a ir a San Julián, y el otro escuadrón va a tratar de ver si puede operar en la pista de la base aeronaval, o sea, naval, de Río Grande en la Tierra del Fuego. ¿Por qué si podíamos operar? Porque no sé si no quiero ser muy complejo en lo que transmito. Vos decime cuando me voy, cuando despego y me voy. Entonces, el Mirage necesita para operar pistas mínimas de 2.200 metros de longitud, 2.200 metros de longitud, y con barreras de contención en ambas cabeceras. Y además aterriza con el paracaídas. O sea, aterrizás, sacás el paracaídas, pero necesitas mínimo 2.200 metros, vos aterrizás con una velocidad que está alrededor de los 500, 550 kilómetros por hora, tocas tierra. Entonces necesitabas 2.200 metros, la barrera por si te fallaba el paracaídas o los frenos, para enganchar la barrera. Río Grande tenía 1.800 metros. Entonces era una pista que era
Estaba prohibido el aterrizaje en Mirage. Solamente en superemergencia, antes de eyectarte, podías tratar de aterrizar en la pista. Y entonces nos ordenan al capitán, el famoso capitán, el Talo Moreno, que era 4 años más joven que yo, y yo, éramos los dos jefes de escuadrilla, que fuéramos a probar si se podía operar en Río Grande. Y fuimos, y había un detalle que nosotros consideramos que era fundamental, y fue fundamental. Como todo el mundo sabe, en la Patagonia siempre hay muchísimo viento. Y siempre el viento en la Patagonia está del oeste al este. Y todas las pistas en la Patagonia están hechas como está el viento, de oeste a este. Entonces, aterrizamos y con el viento de frente, que a veces eran de 40, 30, 40, 50 nudos, no tuvimos ningún problema y había veces que ni necesitábamos desplegar el paracaídas. O sea que ahí avisamos que el segundo escuadrón aeromóvil podía operar en Río Grande y ahí se desplazó nuestro escuadrón a Río Grande. Y fuimos la única unidad de la Fuerza Aérea que operó como lo que se llama unidad alojada, o sea, como una visita, para ponerlos en términos prácticos. Fuimos una unidad de la Fuerza Aérea que operó en la base aeronaval de Río Grande. Por eso después llegaron los Superetandar, llegaron los A4Q, de ahí desplegó que los vimos desplegar, el famoso BIM-5 de la Infantería de Marina de Marina. O sea, nosotros éramos una unidad alojada en la base aeronaval de Río Grande. Nos dieron un alojamiento que al principio no alcanzaba, después desgraciadamente sobraron los lugares, y tuvimos un lugarcito que debajo de la torre de vuelo nos acomodamos más o menos en una salita y ahí estuvimos durante toda la guerra. Así llegamos el 6 de abril del 82 a Río Grande y a partir de ahí empezamos nuestra operación hasta el 14 de junio que terminó el conflicto y desplegamos, volvimos los que quedábamos con vida a Tandil más o menos el 19 de junio. Bien, bien. ¿Y cada escuadrón, estos aeromóviles, de cuántos aviones contaban? Bueno, inicialmente, y más o menos se trató de mantener el número, cada escuadrón tenía entre 8 y 10, entre 8 y 10 Dagger, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, más o menos entre 8 y 10 Dagger, y al mismo tiempo, por supuesto, habían quedado aviones en Tandil. No, vos lo sabés, ninguna, por más que teníamos 36 aviones de dotación, pero vos tenés aviones que están en inspección, aviones que están fuera de servicio, o sea que nosotros habitualmente teníamos una dotación en servicio entre 20 y 24 Dagger. Entre 20 y 24 Dagger teníamos para volar todos los días antes del conflicto. Bueno, desplegamos entre 18 y 20 aviones. Y los aviones que quedaron mecánicos en la base, no muchos, pero quedaron mecánicos, y algún piloto de poco entrenamiento quedaron allá, que fueron volando los aviones a medida que estaban en servicio. Y esos aviones después, a medida que el conflicto fue transcurriendo, fueron llegando también con pilotos a medida que los escuadrones iban perdiendo sus aviones. Pero inicialmente los escuadrones que desplegamos, que se transformaron en las unidades de despliegue, eran entre 8 y 10 aviones, también con entre 8 y 10 pilotos cada escuadrón. Después, por supuesto, teníamos todos los mecánicos, o sea, te vuelvo a repetir, éramos escuadrones, esos se pasaron a llamar, del escuadrón aeromóvil que era en La Paz, pasó a llamarse nosotros formamos lo que se llamó para la Fuerza Aérea el sector de defensa aéreo, de Río Grande. Y estaba conformado por ese escuadrón aeromóvil que pasa a ser parte del sector de defensa aéreo de Río Grande, y teníamos mecánicos, y después la Fuerza Aérea nos dio también, formó un Estado Mayor que estaba a cargo del entonces Comodoro Corino, que era piloto de Mirage, pero por supuesto no voló en el conflicto porque era Comodoro, y teníamos un pequeño
una pequeña plana mayor con gente de grado de vicecomodoro y comodoro del escalafón general, pilotos que eran los que recibían y estaban en contacto con Comodoro Rivadavia, con la Fuerza Aérea Sur, y que nos tenían a nosotros y nos mantenían que yo para el alojamiento, para el racionamiento, para todos los detalles. O sea, formamos como una brigada o una base que estaba formado por un jefe, una pequeña plana mayor. También a Río Grande la Fuerza Aérea desplegó un radar que tuvo un detalle importante en la famosa Operación Mikado, que es cuando quisieron atacar el comando de la base. Teníamos el radar, teníamos artillería antiaérea. O sea, Fuerza Aérea se agregó a la Armada, que la Armada lo que tenía era una base normal que recibió aviones de todos lados, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que la Armada no operó desde los buques del portaaviones, sino operó desde tierra. Entonces recibió aviones también, o sea que esa base al principio estaba saturada de gente. Lo que era una base chica, pero sí la Armada tenía, y fue usado por todo el mundo, como también hacían despliegues, ellos tenían cuadras, o sea, eran como si fueran, no eran containers, pero eran cuadras que se habían realizado y que habitualmente cuando la Armada también desplegaba al sur, tenían mucha más gente de lo que eran la base habitualmente. Entonces, en esos lugares dormían los pilotos de la Armada, los oficiales de la Armada que habían arribado a la base, más todo ese sector de defensa aéreo Río Grande. Perfecto, bien, bien. Ahora me estoy poniendo a pensar, entonces era un hervidero de gente. Bueno, al principio es muy triste esto, pero bueno, es la realidad y es así la guerra. Al principio dormíamos en cama caliente prácticamente. Sí. Hubo Se algunas levantaba veces, uno y se había acostaba el otro. algunas veces, claro, había algunas veces, porque dentro también de los Dagger, también la Fuerza Aérea, después venían aviones siempre, Lear, que ayudaba, o traían algún material, o después en la mitad de la guerra los Lear nos acompañaban porque ellos tenían dos inerciales, entonces nos acompañaban en la primera parte de la misión, nunca llegaron a las islas, pero entonces había otros tripulantes también. Y entonces nosotros teníamos la suerte, o no sé si es suerte o llamarla como, pero el Dagger podía operar de día, no estaba habilitado para tirar de noche, ni podíamos hacer intercepción de noche porque, vuelvo a repetirte, no teníamos nada. Entonces nosotros a la noche dormíamos. Entonces llegábamos a las camas primero, pero la gente que llegaba última a veces no tenía cama y hubo algunas peleas porque había gente que decía, pero de esta noche yo dormí en esta cama. Y había un oficial de Marina que le decía, escúcheme, ahora estoy durmiendo yo, váyase. Entonces hubo algunas batallas por conseguir camas que después, a lo largo de la guerra, fueron sobrando. Entiendo, bien. El escuadrón de ustedes, el segundo, si no me equivoco, ¿qué nombre le pusieron? Bueno, eso fue un oficial que siempre hay gente que, viste, además de volar, tiene otras aptitudes. Y había un oficial, en ese entonces el capitán Janet, más joven que nosotros, que le gustaba, él iba todos los días, siempre le gustó dibujar, antes de la guerra, por supuesto, Sí. le gustaba dibujar y vivía dibujando. Y también él fue escribiendo como un diario para él, ¿no es cierto?, de lo que pasaban día a día. Y un día dibujó un escudo con una famosa, que en el sur son muy comunes, las abutardas, que son esos pájaros grandotes que andan ahí revoloteando, ¿viste? Por la costa. Y él le puso, entonces dijo, mire, estos son las abutardas, y otro dijo, bueno, entonces este va a ser el escudo de nuestro escuadrón y van a ser las abutardas salvajes. Y así quedó el nombre de abutardas salvajes. El otro escuadrón también, porque la guerra tiene esas cosas y hay tiempos que la gente también está haciendo cosas. Bueno, en ese entonces era primer teniente Callejo, que después llegó a jefe de Estado Mayor, el brigadier general Callejo, que le gustaba tocar a veces la guitarra, y había un canto francés que era la marinette. Y entonces ese escuadrón le pusieron el nombre La Marinette y cantaban una canción que no viene al caso ahora cantarla porque no es muy diplomática. Pero entonces, nuestro escuadrón fue las Butardas Salvajes y el otro escuadrón fue el escuadrón de La Marinette. Bien. ¿Y a cargo del escuadrón tuyo quién estaba?
Bueno, como jefe del sector, ahí está, te Ujú. vuelvo a repetir, era un sector de defensa. El Sí. comodoro Corino ya falleció, llegó a Ujú. brigadier, pero el jefe de los pilotos en sí, de los pilotos, Sí. y jefe de ese escuadrón aeromóvil, que Ujú. era los mecánicos y nosotros, era el jefe, el que en ese entonces era el mayor Napoleón Martínez, el Ujú. mayor Napoleón Martínez, que era jefe de escuadrón en Tandil. Era uno de los dos jefes de escuadrón en Tandil que llega, que va, despliega con nosotros y lógicamente sigue a cargo como jefe de todos los pilotos y de ese escuadrón aeromóvil. O sea, aunque los mecánicos tenían oficiales que eran de Tandil, del grupo técnico, pero Ujú. ninguno era más antiguo que Napoleón Martínez. Y fue nuestro jefe de todo el escuadrón aeromóvil que estaba dentro de esa gran organización que era el sector de defensa aéreo Río Grande, donde había radaristas, mecánicos, gente de inteligencia, pilotos de Learjet que venían, todo eso era el sector de defensa aéreo, pero dentro de ese sector de defensa aéreo los pilotos y los mecánicos estaban a cargo de un jefe de escuadrón, que era el jefe de escuadrón del segundo escuadrón en la base, en la sexta brigada aérea de Tandil. Y eso está bueno porque ya al conocerse ya Bueno, estaban. todos los que estábamos ahí, todos los Bien. que estábamos ahí, éramos toda gente de Tandil. O sea, salvo después que se sumaron algún Ujú. LEAR que era de Paraná, pero vos sabés que la Fuerza Aérea no es tan grande, nos Bien. conocíamos todos. Entonces, primero, toda la parte del escuadrón aeromóvil vino de Tandil. Sí. Se le sumaron artillería antiaérea, pero eran gente de la Fuerza Aérea. El Ujú. radar que operábamos en todos los despliegues al sur, operábamos con ellos, eran gente de la Fuerza Aérea. Sí. Y después, cuando aterricé o venía a operar algún LEAR o algo, era gente de la Segunda Brigada Aérea de Paraná. Entonces nos conocíamos todos y por eso la Fuerza Aérea, y creo que es oportuno en este momento recalcarlo, Ujú. la Fuerza Aérea fue un equipo. La Fuerza Aérea, yo siempre hago esta comparación y ayer me acordaba, me gusta mucho ver la Fórmula 1, ¿no es Ujú. cierto? Y ayer siempre me acuerdo, cuando termina la carrera, entrevistan al piloto. Ujú. Pero ¿qué es lo primero que hace el piloto, el conductor, cuando baja de... ¿Qué es lo primero que hace? ¿Lo has visto? Habla de la escudería. No, además de eso, Ah, va y se abraza ¿con quién? ah, Con todos sus con los mecánicos. mecánicos, sí. Baja del coche, saluda y lo primero que hace, sale corriendo y se abraza Ujú. con todos los mecánicos. Exacto. Porque ese hombre sabe, porque es un profesional y sabe que si él ganó, además de ser excelente conductor y tener un Ujú. buen coche, Sí. cosa que nosotros teníamos la experiencia de piloto, un excelente avión, pero necesitábamos hasta el último mecánico, Ujú. hasta el mecánico más joven lo necesitábamos que estuviera haciendo la tarea, el armero, el motorista, el instrumentalista, Ujú. todo era un detalle. Si eso no funcionaba, no funcionaba la operación de la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea creo que la mayor virtud que tuvo la Fuerza Aérea, además del entrenamiento que teníamos en ese momento, Sí. de los aviones que teníamos en ese momento, es que trabajó como un equipo. Y en el equipo era tan importante el piloto como el cabo más joven que era mecánico. Perfecto. Yo eso lo valoro, lo he Ujú. hablado mucho, lo he estudiado mucho y lo compartimos, la gente, todos los pilotos lo compartimos, que así fue en las unidades de combate. Y así fue, siempre la Fuerza Aérea en La Paz hacía los chistes, si era más importante el piloto de transporte o el de combate. Cuando llegó la guerra, era tan importante el piloto de C-130 como el de Mirage. Y Sí. así ocurrió, las misiones que hicieron y el último avión que operó el 14 de junio a la madrugada en la isla, en Malvinas, cuando ya estaban entrando las tropas Sí. al aeropuerto, a la ciudad, fue un C-130 de la Fuerza Aérea. Eso Exactamente. marca que una fuerza es lo que dice, una fuerza marca una cosa compacta que trabaja todo. Bueno, así fue. Y el otro tema que es fundamental, trabajó con una unidad de mando, la Fuerza Aérea Sur.
la Fuerza Aérea Sur, la que te dije, en Comodoro Rivadavia, con el mando del, en ese entonces, brigadier, después llegó a brigadier general Crespo, y una plana mayor, que eran los que así actuó la Fuerza Aérea. Buenos Aires quedó fuera del sistema de combate, o sea, la Fuerza Aérea de combate de Malvinas actuó y recibió nada más que directivas de la Fuerza Aérea Sur. Mejor, porque eso te evitas de órdenes contra órdenes y ahí ya se empieza todo después todo Solamente el... había un solo mando que daba órdenes, un solo mando. Bien, perfecto, Horacio, bien. Bueno, Horacio, ahora con toda esta introducción que nos hiciste, me gustaría preguntarte en tu escuadrón, ¿qué sucedió el 1 de mayo? Bueno, el 1 de mayo, a la madrugada, recibimos a las 4 o 5 de la mañana el mensaje de la Fuerza Aérea Sur de Comodoro Rivadavia Sí. que se estaban acercando a Puerto Argentino fragatas y que se esperaban inminentes ataques aéreos. A partir de ese momento, la Fuerza Aérea Sur, como dijimos que era la única que nos daba las directivas, ordenó a nuestro escuadrón y le ordenó a todos los escuadrones, por supuesto, de la Fuerza, Comodoro Rivadavia, San Julián, Río Gallegos y nosotros, que armáramos aviones para interceptar los Harrier. Nosotros habíamos estudiado los Harrier, sabíamos que era un avión complejo por su facilidad de acuerdo a cómo movía o selectaba sus turbinas en la parte de escape de chorro, podía transformarse casi en un helicóptero, ¿no es cierto? Se detenía en el aire, subía, bajaba. Y lo que no sabíamos era qué armamento real tenía en los misiles. No estábamos en claro qué armamento contaba. Bueno, entonces todos nosotros en el escuadrón veníamos volando desde el 7-8 de abril todos los días y teníamos una secuencia que ya estaba establecida. Yo como jefe de escuadrilla, éramos 5 jefes de escuadrilla, 4 o 5 y después estaban los numerales y jefes de sección. Entonces ese día se ordenó salir en secciones. La sección son 2 aviones. Entonces, yo me tocó el segundo despegue porque era una secuencia que ya teníamos todos los días, o sea, el día anterior habíamos volado y yo había quedado en ese orden segundo y eso fue lo que respetamos hasta el último día. De acuerdo a cómo volabas el día anterior, era ese orden que iba quedando para el día siguiente. En la primera sección, a eso de las 7:30 de la mañana, 8 fue el Talo Moreno, y después ya salí en otra sección yo, y mi número 2, como toda la guerra, hasta el 29 de mayo, fue el primer teniente Bernard. Salimos con 3 tanques de 1.300 litros y externos, y además los cañones de 20 milímetros, cañones de 30 milímetros, 2 cañones de 30 milímetros que tiene el Dagger, internos en la trompa, o sea que no daba drag, o sea, no te daba Resistencia. una resistencia al aire, gracias, sino estaban internos y volaba siempre con los cañones, y teníamos en las punteras de alas o debajo de las alas, en las estaciones 1 y 7, 2 misiles de primera generación israelí Shafir. Ese misil, por ser de primera generación, tenía que ser tirado cuando vos te ponías detrás del avión a unos 600 metros. Te tenías que poner en la cola del avión, mantener por unos segundos la mira, a unos 500, 600 metros, y ahí el misil iba a selectar, o sea, infrarrojo, y destruía el avión. El tema es que lo tenías que ver el avión, por lo que ya dijimos, no teníamos radar. Salimos, todo fue, ya estábamos volando, desde todos nuestros vuelos habíamos ido muchas veces a las islas. No podíamos aterrizar, nunca pudimos aterrizar en las islas por la pista, era muy corta, o sea que llegábamos a las islas y volvíamos. Eso era la práctica que habíamos hecho permanentemente. El vuelo hasta las islas eran 45 minutos y
cuando hacíamos las prácticas habíamos bajado rasante, pasábamos sobre la pista de Puerto Argentino, volvíamos y el combustible siempre nos daba justo, aterrizábamos siempre con la luz de reserva prendida, que te daba 600 litros de remanente, que para el Mirage 600 litros te daban unos 8 o 9 minutos de vuelo. Eso era permanente, era el problema que tuvimos en toda la guerra en el Mirage, que no tenía reabastecimiento en vuelo, sí los A4, nosotros no, era el tema combustible. Poníamos todo combustible y en el poco lugar que nos quedaba poníamos armamento. En este caso, el 1 de mayo fuimos para hacer operaciones de cobertura sobre la isla Soledad y ya cuando estábamos llegando a la isla escuchamos montones de conversaciones entre el radar de Puerto Argentino y las distintas secciones de la Fuerza Aérea que estaban llegando a las islas, algunas ya salían, otras llegaban, o sea, había una gran actividad en la frecuencia del radar. Cuando el radar nos detectó a nosotros, nos fue guiando y estábamos volando a 35.000 pies de altura sobre las islas en un escalonado táctico, o sea que el numeral me seguía a mí todos los movimientos que hacíamos, tratando de ver. En ese momento el radar nos dijo que él tenía una sección de Harrier debajo, cerca nuestro y debajo. Nos guió y nos decía que esa sección estaba a unos 12.000, entre 10.000 y 12.000 pies. El Harrier era un avión que era excelente para combatir a baja altura. Y el Mirage era un avión que por el ala delta combatía excelentemente en media y gran altura. Entonces, por un segundo los vimos entre las nubes. En el momento, como todo avión que entra en combate aire-aire, tiene que estar limpio para maniobrar. Entonces tuvimos que eyectar los tanques externos y quedamos en configuración limpia. Nos tiramos, descendimos en un descenso operativo tratándose de los aviones, pero yo fijé un límite de 15.000 pies. No bajamos debajo de 15.000 porque sabíamos que ahí estábamos en el rango. Dimos unas maniobras, ellos también hicieron unas maniobras, eso habrá durado 2 minutos, 3, se perdieron, ellos no subieron y ahí es el problema nuestro. O sea, yo como jefe de sección tenía que estar tratando de ver los aviones, Bernard por supuesto también, pero yo con el otro ojo tenía que estar viendo el destotalizador de combustible, porque si yo no veía, teníamos un límite, lo que el piloto llama mosca. Si yo sobrepasaba ese mosca, no llegaba al continente, me tenía que eyectar en el medio del océano. Entonces, ya habíamos quedado limpio, habíamos eyectado nuestros tanques externos, hicimos 2 o 3 maniobras, 2 o 3 minutos, ellos también no subieron, nosotros llegamos hasta un límite también, y canté el mosca y nos volvimos. Eso fue el 1 de mayo. ¿Qué pasó el 1 de mayo? Fue la primera sorpresa de la guerra. Ellos tenían, porque así derribaron ya algunos aviones, lo que fue el grave problema de toda la guerra. La guerra se decidió por los Harrier y por el armamento de los Harrier. Tenían un misil de última generación, de 4ª generación americano, que se lo habían provisto para el conflicto, que era el misil Sidewinder. El Sidewinder 9L era un misil infrarrojo que podía ser tirado desde cualquier posición, o sea, desde arriba, desde abajo, de delante, de atrás, y daba en el blanco. O sea, que nosotros nos teníamos que poner en la cola a 600 metros en un combate, lo cual es complejo, pero había que intentarlo. Y ellos podían de adelante, de atrás, de arriba, de abajo, donde nos tenían en la mira, tiraban y el misil derribaba el avión. Eso fue el grave problema de la guerra. Volvimos, aterrizamos, y bueno, y ese 1 de mayo el escuadrón tuvo su primer pérdida, que fue a la tarde, la última salida. El teniente Ardiles era primo del jugador de fútbol que está destinado en Inglaterra justamente, y él fue derribado por un Harrier sobre las islas. Y así entramos en conflicto y nos dimos cuenta que esa guerra iba a ser realmente complicada por 2 motivos, o por varios motivos. Primero, porque estábamos combatiendo contra una potencia. La segunda, en ese entonces, era la segunda potencia aeronaval del mundo. O sea, la flota que venía era inmensa. Y además, el armamento que tenían, nosotros nos habíamos preparado esos 20 días viendo todos los misiles de los buques,
después durante la guerra realmente pudimos sortear gran parte de los misiles de los buques, pero fue todo aquel avión que se cruzó o tuvo, yo me crucé varias veces con los Harrier, por suerte no me derribaron, pero el 80% de los derribos de la Fuerza Aérea fue producido por los Harrier con los misiles Sidewinder 9L. Con ese porcentaje dice mucho, o sea, sí, fue el as bajo la manga de ellos. Absolutamente. Nosotros nos habíamos estudiado todos los misiles de los buques en esos 20 días, porque te vuelvo a repetir que nuestro entrenamiento no era para operaciones navales. Aeronaval. La Fuerza Aérea tenía por doctrina, que eso lo establecía el Estado Mayor de las tres fuerzas, muchos años antes habían determinado que entonces la Fuerza Aérea ella tenía que estar capacitada para operaciones aire-aire y aire-tierra. La Armada tenía que estar capacitada para operaciones aeronavales y el Ejército para operaciones con helicópteros dentro del teatro de operaciones. Eso eran, y nosotros tuvimos que en 20 días aprender a atacar buques. Pero además de atacar buques, después tuvimos que combatir contra los Harrier, que solamente intentamos combatir el 1 de mayo, y ahí descubrimos que tenían el misil 9L, Sidewinder 9L, que ya te digo, produjo el 80% de los derribos. Ellos tuvieron otra sorpresa. Yo tuve la suerte en el año 2002 de estar en un simposio que hizo en Londres y ahí estaba Sandy Woodward y él me dijo que ellos jamás pensaron que los Mirage de la Fuerza... Primero pensaron que la Fuerza Aérea no iba a combatir en Malvinas por la distancia y después que nunca el Mirage, que no tenía reabastecimiento en vuelo, iba a combatir en las islas. Te quiero decir que nosotros tampoco nunca pensamos que íbamos a volar a Malvinas por el combustible, por el peso y por tener un solo reactor. Pero bueno, la guerra es así y hay que hacer sorpresas de ambos lados. Exacto, entonces ahí me estoy dando cuenta que fue un aprendizaje día a día. En cada misión era aprender algo nuevo. En cada misión. Ese día aprendimos lo que eran los Harrier. Y después de ese día, bueno, hubo un impasse, la flota tuvo serios inconvenientes, vio que no pudieron, bombardearon la pista, pero no la pudieron neutralizar. Es más, la pista operó hasta el último, nunca pudieron neutralizar la pista de Puerto Argentino. Además, vieron que la Fuerza Aérea operó con todos sus aviones de combate, entonces se replegaron y volvieron a actuar a partir del 21 de mayo, cuando empezaron el desembarco en Puerto Argentino. Y ahí fue lo que se conoce como la batalla de, perdón, el desembarco en San Carlos, y ahí comenzó lo que se conoce desde el 21 al 29 de mayo, más o menos lo que se conoce como la batalla de San Carlos, del canal San Carlos, que los ingleses la llamaron el Bomb Alley, el Valle de las Bombas. Sí, me imagino por qué. Además, hay fotos que son increíbles, son ustedes pasando entre medio de los barcos, los impactos ahí en el agua. Te digo que parece una película, pero no era ninguna película para Bueno, ustedes. el 21 de mayo entonces aprendimos todo lo que entonces ya habíamos decidido, eso se había decidido en ese tiempo que hubo entre el despliegue nuestro el 6-7 de abril al 1 de mayo, habíamos hecho todas las prácticas y la Fuerza Aérea había decidido que la única forma de poder atacar los buques eran en vuelo rasante, absolutamente rasante, y rasante. Siempre me preguntan qué es rasante. Rasante, si podés ir haciendo patitos en el agua, es mejor. Lo que te daba la vista y el entrenamiento y tu capacidad para ir lo más bajo posible. Tenías que ir rasante a 900 kilómetros por hora y cruzar las islas a esa velocidad. Entonces, volábamos en altura, en las primeras estribaciones de las islas hacíamos un descenso operativo, o sea, en un minuto teníamos que estar, más de un minuto no podíamos, teníamos que estar de 35.000 pies rasantes, cruzábamos las islas rasantes y ahí atacábamos los buques que estaban en el canal, después en Puerto San Carlos. Esos fueron todos nuestros ataques y así pudimos hacer la mayoría, todas las misiones, y la verdad que las misiones que hizo la Fuerza Aérea, ahí viene otra guerra y realmente la Fuerza Aérea hunde, te estoy diciendo de memoria en este momento, entre 8 y 9 buques y produce averías a otros 14 buques entre fragatas y buques de transporte. Y sí, son derribados muchos aviones. La batalla de San Carlos fue muy dura para la Fuerza Aérea, perdió
gran parte de los aviones que operaban, pero te vuelvo a repetir, muy pocas bajas de fragatas, sino la mayoría con aviones. Yo el 21 me toca atacar con mi escuadrilla, éramos 4 aviones, el 21 de mayo, a la tarde nos ordenan una misión, yo jefe de escuadrilla, el número 2 Bernard, el número 3 Robles y el número 4 Luna, y teníamos que atacar fragatas que estaban en el canal San Carlos. Despegamos, hicimos la misión que era habitual, no se podía hablar en esos 45 minutos día, había que hacer silencio absoluto, llevábamos todo el combustible que podíamos, con 2 tanques de 1.700 litros, y insólito, el avión de combate, que está hecho para llevar bombas, nosotros llevamos una bomba de 500 kilos. Era una sola bomba y todo lo demás era combustible. En todas las estaciones que se pueden poner armamento, nosotros poníamos tanques de combustible. Y entonces nos quedaba un lugar para una bomba, o 2 bombas de 250 kilos, ¿no es cierto? Y así todo despegábamos fuera de todas las normas que daba el fabricante, porque despegábamos, según el fabricante, no se podía despegar con ese peso. O sea que siempre despegamos fuera de los límites que daba el manual del avión. Llegamos, cruzamos Gran Malvinas, y llegamos los 4 aviones al canal San Carlos. Justo adelante vimos una fragata, que después fue la fragata Arden, que después la atacó, después que la atacamos nosotros, la atacó una escuadrilla de A4, que jefe de escuadrilla era Carballo, y también los unos A4Q de la Armada, que ya le encontraron cuando estaba ya sin armamento, que era Filippi y Arca, y derribaron a Filippi. Entonces fuimos, la vimos de frente, ahí el jefe de escuadrilla, yo, es el momento, después de 45 minutos que hablas, decís el objetivo al frente, rasante, 900 kilómetros, cuando la mira a unos 600 metros del buque, cuando la mira, que es una mira que se predispone o se preselecta de acuerdo a la bomba, o si la vas a tirar rasante, o sea, es una mira que antes del vuelo vos pones todos los parámetros. Entonces cuando la mira tocaba la estructura del buque, estábamos a unos 600 metros del buque, volando rasante a 900, 950 kilómetros por hora, y tirabas la bomba, y ahí dabas un salto para cruzar el buque, saltar el buque, porque lo saltabas, y salías rasante, y ya habíamos previsto, salimos hacia la izquierda, ahí nos cruzamos con unos Harrier que intentaron tirarnos, uno de los aviones cuando aterrizamos tenía impactos, pero por suerte no tenía problema, y después, cuando ya subíamos para volver, cuando el jefe de escuadrilla empezaba a llamar a ver cómo estaba. En ese nos habían dado indicativo Cueca, que te lo daban desde Comodoro Rivadavia. Entonces yo era el Cueca 1, entonces digo Cueca 1, el Cueca 2 me contesta, el Cueca 3 me contesta, el Cueca 4 nunca nos contestó. Era Luna, no sabíamos qué había pasado, nunca habíamos escuchado ningún llamado aterrizamos 3 aviones, desgraciadamente, y pensamos que cuando cruzamos Gran Malvinas de oeste a este, en vuelo rasante, con muy mala meteorología, lloviznando, y entre unas sierras que hay, Luna en algún momento de eso se había estrellado contra una sierra. Eso es lo que pensamos. Afortunadamente, 3 días después me dicen, señor, tiene una llamada de Comodoro Rivadavia. Hablo y era Luna. Digo, Luna, ¿qué hace? Dice, señor, acá estoy. Luna se había eyectado. ¿Qué había pasado? Luna tenía Luna B, que detrás de él, que era el último avión, tenía un pack, 2 Harrier que lo iban a derribarlo. Entonces empieza a gritar que teníamos una pack detrás, pero le falló la radio, nunca escuchamos porque nunca la radio le falló, entonces nunca él salió, bueno, lo derriban, se eyecta como puede a 900 kilómetros por hora, y tenía el hombro destruido, todo, camina 3 días, y unos Kelper lo rescatan y lo llevan, lo trasladan, piden un helicóptero, lo trasladan a Puerto Argentino, y de ahí a Comodoro Rivadavia, y Luna tenía todo el hombro y una rodilla que se le hicieron de nuevo después de la guerra en Estados Unidos. Años después, siendo jefe de escuadrón en Mendoza, tuvo un accidente en Pampa y fallece.
ese fue nuestra primer misión el 21 de mayo contra la fragata tipo 21 Arden, que tenía los misiles SICAT y tenía cañones, era genial. Fue nuestra primera experiencia, íbamos hacia la fragata rasante y adelante nuestro, lo que vos decís, veíamos todo geyser de agua, que era lo que ellos nos tiraban, y nosotros íbamos ahí. Y también nos tiraban con antiaéreas, pero como cargas, como si fueran cargas de profundidad, pero antiaéreas. Sí. Y vos veías venir a la velocidad como paquetes de bombas que te iban pasando, te iban explotando, y vos ibas tratando de, como si fuera bowling, esquivando dentro, pero todo esa última corrida de ataque no duraba nunca más de 40, 50 segundos. Todo esto era rapidísimo. Y así fue. Y en el escape, yo era el primero, y siento la voz de Robles que grita textualmente así. Disculpe, la palabra es así, y lo repito textual, dice: pendejo, pendejo, rompa a la izquierda, rompa a la izquierda. Yo era el primero, no sabía quién le decía a Robles, que era el número 3. La palabra romper para el piloto es hacer máximo viraje con lo máxima que podés. Él me decía a la izquierda, yo lo hice, yo dije, no sé a quién le dice, pero por las dudas no era cuestión de preguntar, determiné que aunque era más moderno que yo, ese pendejo era yo. Y lo hice, y cuando miro así y pasa por derecha un misil que nos había tirado la fragata. Cuando aterrizamos, además de darle gracias, le dije: Robles, pero atento, ¿usted por qué me dice a mí que soy capitán pendejo? Bueno, son las historias de la guerra, que también tiene su parte trágica y su parte cómica, ¿no es cierto? Eso fue el 21 de mayo. El 24 de mayo me toca de nuevo, y esa fue muy dura también. Ya estaban desembarcando toda la Task Force en Puerto San Carlos. Fueron todos los aviones también de la Fuerza Aérea, y toda nuestro escuadrón les tocaron distintas misiones. A mí de nuevo me toca una escuadrilla, yo siempre fui jefe de escuadrilla, 4 aviones también, yo de 1, Bernard siempre de 2, Maffeis, compañero mío que había venido unos 15 días después de la guerra, porque estaba en ese entonces haciendo la escuela de comando, y entonces fue a Tandil, y Tandil, cuando ya faltaban pilotos, lo mandaron, de 3, y 4 estaba Luna. Nos mandan a atacar objetivos sobre Puerto San Carlos, que estaban haciendo el desembarco. También, como siempre, los 45 minutos yendo, llevábamos también una bomba de 500 kilos cada avión, todo combustible, con los tanques externos, y entonces cruzamos Gran Malvinas de oeste a este. Llegamos por la parte sur a lo que sería la isla Soledad. Ahí pusimos un rumbo noroeste y aparecimos. Si después ves el mapa, vas a ver que Puerto San Carlos está rodeado de unas sierras, pequeñas elevaciones, pero siempre rodeado. Y es un puerto relativamente pequeño, puerto. Le dice puerto porque tiene un espigón, pero era una entrada, ¿no es cierto? Y yo soy el primer avión que salta a las serranías, y lo que vi adelante nunca me imaginé que iba a ver, y realmente el cerebro en esos segundos tiene reacciones raras. Vi adelante mío adentro de la bahía, aproximadamente, no los conté, pero vi gran cantidad de buques, fragatas y buques de desembarco. Yo estimé así a simple vista entre más de 8 o 10. Después, mirando y leyendo los libros, había 13 buques en ese momento. Entonces, mi cerebro en ese momento le causó gracia. Pero gracia, ¿por qué? Primero, porque en ese segundo pensé que era imposible salir de ahí. Y segundo, dije, cuando los que vienen atrás mío, yo les diga lo que yo vi, no lo van a... Por supuesto, dije, objetivo al frente, muchos buques, nos distribuimos, cada uno un buque, y ahí nos empezaron a tirar de todo. Pero la fortuna siempre a veces está del lado del que queda vivo, ¿no es cierto? Desgraciadamente, hay gente que no está acá.
Y de golpe vimos que nos dejaban de tirar, cada uno vio que dejaban de tirar. ¿Qué pasó? Lo que vos viste en las películas. Eran tantos buques en tan poco espacio y nosotros pasábamos rasante entre los buques, que los buques, si nos seguían tirando, se tiraban entre ellos. Sí. Entonces pudimos atravesar los buques, como está la filmación, que está filmada de buque inglés, que están nosotros y A4, todos cruzando rasante entre los buques, se escuchan algunos tableteos de ametralladora y eso, pero no nos pudieron tirar misiles porque realmente si tiraban misiles se iban a impactar entre ellos. Entonces salimos, y cuando salimos en la boca del puerto de San Carlos al canal San Carlos, ahí había una PAC de 2 Harrier que nos estaban esperando. Yo, que fui el primero, pasé, pero ahí sí, de nuevo, 2 de mis numerales, que pudimos volver los cuatro, pero tenían impactos de cañones de los Harriers. Pero volvimos la segunda misión, desgraciadamente ahí las bombas no explotaron, hicimos impacto en el Sirve Divere, que era otro buque de transporte, pero le hicimos daño, pero no los pudimos hundir. Pero volvimos los 4 aviones. Ese día la Fuerza Aérea actuó todo el día, las horas de luz, y realmente ya ahí entre el 21 de mayo y el 24 había, ya te dije, era la famosa Bomb Alley, y había muchos buques que habían sido destruidos, o varias fragatas y buques, pero también había gran porcentaje de los aviones que se perdieron en la Fuerza Aérea, se perdieron entre el 21 y el 29 de mayo en el desembarco de San Carlos. Y después me tocó, te estoy hablando de las misiones importantes, Sí, porque sí. después, el 29 de mayo, el Día del Ejército Argentino, ya las islas estaban totalmente en un 80%, imagínate, 29 de mayo estaban totalmente ya, o en un 80% ocupadas por las tropas inglesas, y me ordenan salir una sección, 2 aviones, yo de jefe de sección, y Bernard, que era siempre mi número 2, a atacar posiciones terrestres o navales sobre el puerto San Carlos. Fuimos de nuevo, ya lo conocíamos, ya éramos viejos conocidos del canal San Carlos y del puerto San Carlos, hicimos la navegación de siempre con una bomba de 500 kilos cada uno, y cuando llegamos de nuevo a las serranías de Puerto San Carlos, salté las sierras, veníamos como siempre en un escalonado táctico, o sea, yo era el primero y Bernard me seguía a unos 500 metros, siempre en vuelo rasante. Le dije, yo no vi nada, le dije, no veo nada, pero tiremos las bombas sobre las sierras, ¿no es cierto? La parte terrestre, que podía encontrar a alguien. Salí, y cuando salgo, como hacíamos siempre, salíamos rasante, y ya en vuelo rasante, cuando terminábamos las islas, ascendíamos rápidamente, ya teníamos poco peso, entonces podíamos subir a 35.000 pies. Lo llamo al 2 y no me contestó. Y en esa misión perdí a mi número 2, que me había acompañado en todas las misiones desde el 1 de mayo, héroe de la Fuerza Aérea, primer teniente post-mortem, Domingo Bernard. Bueno, como te estaba contando, fue una misión muy dura, porque ya la isla íbamos 4 aviones, volvíamos 2, íbamos 2, volvíamos 1, no volvía ninguno. Fue un dolor muy grande para mí, porque fue mi numeral durante todas las misiones. Y después pude leer lo que yo me imaginaba, se confirmó, había sido derribado con baterías que estaban en las sierras alrededor de Puerto San Carlos, con una batería de Rapier, que nos tiraron a los 2. Bueno, el destino es el destino. Así que nada, sí, te diría que esas 3 misiones más las del 1 de mayo, para mí, además de otros varios vuelos y de misiones que no se terminaron o que no fueron importantes, yo te diría que eso para mí son las 4 misiones que realmente me parecen importantes, fundamentales. Te entiendo, te entiendo. Y esta del 29 de mayo sería como el final de lo que fue la batalla de San Carlos. Exactamente, ya después de eso vino una batalla grande, un día muy importante para Fuerza Aérea, que fue Bahía Agradable, el día de Bahía Agradable. A mí Sí. justo ese día, por ese que yo te había dicho que era el que seguíamos una secuencia de quién le toca, cómo iba la secuencia, que íbamos cambiando la gente, pero nunca los jefes de cuadrilla
quedamos todos y entonces íbamos poniendo numerales nuevos. Ese día justo yo había volado el día anterior, no me tocó desgraciadamente volar, pero fue muy importante, Bahía Agradable, y después ya prácticamente hubo misiones de reconocimiento, misiones que salíamos y teníamos que volver, o sea, no llegábamos a las islas, ya prácticamente era todo definido. Sí tuve que ir un día a Tandil con Napoleón Martínez, Sí. porque habían justo llegado, era más o menos, debe haber sido el 9, el 10 de junio, que nos hicieron ir urgente en un Lear que vino a Tandil, porque querían probar en un simulador los misiles peruanos que habían venido con los aviones peruanos que nunca llegaron a participar, lo cual no quiere decir que fue excepcional lo que hizo Perú, como hermano realmente, pero por el tiempo que llegaron nunca pudieron salir de Tandil, que a veces se dice que llegaron a operar. No, ninguno piloto peruano ni ningún Mirage peruano, pero sí fuimos a probar el simulador, unos misiles S-30 de aire-aire, de Perú, aire-tierra, pero bueno, vimos el simulador y al otro día nos volvimos y ya después el 14 fue la rendición. Bien. Ya que mencionaste los aviones peruanos, estos eran, sí, los M5 franceses. Ah, Los aviones que llegaron y que después quedaron destinados y que quedaron en Tandil, ujú. eran los M5 peruanos, perdón, franceses. Esto sí, pero te vuelvo a repetir, todo era lo mismo, Parecido. cambiaban un botoncito, una cosa, pero era el mismo avión. O sea que no había ningún problema de entrenamiento ni nada por el estilo. Sí, traían algún armamento un poco distinto, pero que ya te digo, después operó después del conflicto, ¿no es cierto? Y sirvió para recuperar un poco de los aviones que habíamos perdido. Que después fueron los Mara, ¿no? Y después fue la última compra de Mirage que hizo la Fuerza Aérea, años después, Sí. en realidad fue un paquete que primero fue ofrecido como repuestos, ¿no es Ujú, cierto? Y la Fuerza Aérea lo toma y cuando llegaron se vio que los aviones estaban en buen estado, aunque mm, eran un Mirage ya realmente antiguo, ujú. y se les puso acá el nombre de Mara porque fueron al sur primero. También se les llamó el Escuadrón 55 por los 55 hombres de Fuerza Aérea que habían muerto, y primero estuvieron destinados en Río Gallegos, y después pasaron a Mendoza y ahí terminó. No estuvieron muchos años en servicio porque tenían un tiempo residual muy corto. Entiendo, bien. Y vos, en lo personal, el 14 de junio, ¿vos ya te veías venir la noticia del cese del fuego, la rendición, o para vos esperabas un poquito más? Mira, uno nunca ve, aunque ya te vuelvo a repetir, era Ujú, muy difícil los últimos días, sí, uno veía y además, aunque las noticias en Río Grande llegaban, era una isla y llegaban, es más, nosotros pedimos desde el primer día que no queríamos que bajara ningún periodista, como es una isla, lo único que puedan llegar es por avión, y exacto. nosotros pedimos, por eso nunca hay una foto nuestra durante el conflicto, salvo algunas que sacábamos nosotros, porque nunca quisimos hablar con ningún periodista, no por ningún problema, porque pensábamos que teníamos que estar pensando en la guerra y no charlando con periodistas. Ujú, Pero son decisiones. Pero bueno, lo que sí se veía que derribábamos o hundíamos un buque, al otro día había buque. Teníamos un tema y teníamos un éxito a veces con un Harrier, al otro día había dos Harrier nuevos. ujú. Los bombarderos a Puerto Argentino seguían, las fragatas seguían, y por lo que habíamos visto después del desembarco de San Carlos, era evidente que todo el combate y por lo que íbamos viendo también a través de la base, que todas las tropas iban avanzando hacia Puerto Argentino. Entonces no podíamos saber si era el 14, el 15, el 16, pero realmente la guerra no pudimos realmente tener una misión realmente importante contra los portaaviones, sí la del Invencible, pero ya era acá muy al final. Entonces no hubo una acción que realmente, Bahía Agradable fue muy buena, todo lo de la Bahía San Carlos fue muy bueno porque pero nosotros también perdimos, o sea, la Fuerza Aérea ya había perdido mucho material, entonces era un hecho
más que evidente que podía ser un día, otro día, pero lo cual hay una cosa que está muy bien descripta últimamente, que el brigadier Crespo había dado, por los primeros días de junio, había venido a una recorrida a las bases y cuando llegó a nuestra base estuvo charlando con nosotros, había sido mi primer jefe de escuadrón cuando yo era alférez en el CB2, en la escuela de caza, teníamos mucha confianza con él y además era un líder nato. Y le preguntamos, señor, esto está complicado, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está la frase de Crespo, que él fue muy claro y dijo, señores, les quiero decir que la Fuerza Aérea va a seguir hasta el último avión y el último hombre. Y si me toca a mí ser el último hombre, yo seré el último hombre. O sea que no había ninguna duda que la Fuerza Aérea va a actuar hasta el último momento como actuó. Como dijimos al principio de esta charla, el último avión que despega es un Hércules cuando las tropas ya estaban bajando de los montes hacia Puerto Argentino. Y la noche del 13 al 14, un Canberra es derribado y ahí pierde la vida un compañero mío, el navegante, el capitán Casado. Así que, mirá, la Fuerza Aérea operó hasta el último día. Exacto, bien, bien. Y en lo personal, ya que llegaste hasta brigadier, que es uno de los grados más altos que un oficial puede llegar a la Fuerza Aérea, ¿qué te dejó Malvinas? ¿Vos lo pudiste implementar en el resto de tu carrera? Sí, primero me dejó varias, mejor dicho, me dejó varias experiencias que apliqué, traté de aplicar a lo largo de mi carrera. Una que no la podés hacer porque vos sos parte, aunque llegué a brigadier, pero sos parte de una conducción que realmente las guerras se pueden poner mucho empeño, mucho sacrificio, pero las guerras hay que tener tecnología y la tecnología es instrumental y armamento. O sea, lo demás es el sacrificio y el profesionalismo personal, pero todo eso llega a un límite y yo te lo conté, fíjate una cosa, que por más que pusimos todo nuestro empeño, hicimos cosas muy buenas y cometimos errores como toda la gente, pero ellos con un misil ganaron una guerra, porque realmente el Sidewinder le ganó la guerra a la Fuerza Aérea. Entonces, la guerra primero tenés que estar preparado y tiene que tener el armamento y el conocimiento adecuado. Segundo, hay que tener bien claro, y esto después la Fuerza Aérea lo explicó claramente, yo te dije que nosotros, la unidad de combate más operativa de la Fuerza, no sabíamos de lo que iba a ocurrir. Si vos, que sabés de estas cosas, vas a elegir un tiempo para hacer la guerra en el sur de la Patagonia, cuando en el 82 los Mirage no podían operar de noche, entonces no lo haces en invierno, lo haces en el verano. En vez de tener 8 horas de luz, tendrías 16 horas de luz. Mira cuántas cosas. Entonces, hay cosas que las tenés que preparar bien y analizar bien. Hubo cosas que no, desde mi punto de vista, no fueron bien analizadas. Después, en el conflicto en sí, sí me queda el orgullo de haber pertenecido a un equipo que, vuelvo a repetir, cometimos errores, pero tuvimos muchas acciones realmente que fueron importantes. Y creo que todas las tripulaciones dimos lo máximo que cada uno podía dar. Algunos más entrenados, otros menos. Cada uno, viste, no hay dos pilotos iguales, pero sí que todos los pilotos dimos lo máximo, lo máximo. Y quedó demostrado que teníamos un excelente entrenamiento. Fíjate una cuestión, además de todas las misiones que realizamos, la Fuerza Aérea pudo completar el 82% de las misiones que le fueron ordenadas. Y fíjate otro detalle que vos que conocés el sur, sabés y acordate el tema del Mirage del combustible que no teníamos reabastecimiento en vuelo. En todos los 2 meses y medio de la guerra y habiendo volado en días, como es la meteorología del sur, que salíamos a veces con lluvia, volvíamos con sol, salíamos con sol, volvíamos con una llovizna, en pleno invierno lo peor que había hasta con hielo en los aviones, nunca hubo una misión que un piloto se extraviara, se perdiera o no llegara al blanco. Esa marca el entrenamiento. Y te vuelvo a repetir, tenías que ir a atacar y con un ojo tenías que ver el blanco y cómo volabas al ras del suelo a 900 kilómetros. Con el ojo tenías que estar mirando el mosca de combustible porque si no te eyectabas en el medio del océano y no había ningún barco que nos fuera a buscar. Y por más que te veníamos a mitad de la guerra un traje antiexposición, en el medio del océano Atlántico no sobrevivías más de no sé, una hora. ¿Y quién te encontraba en el medio del océano? Nadie. Entonces son cosas que marcan el profesionalismo. Y lo último que te lo dije ayer, te lo dije en toda esta charla larga que hemos tenido, es
el equipo, la Fuerza Aérea fue un equipo, cada escuadrón fue un equipo donde todos iban para... Yo siempre voy a recordar, yo salía y a mí me cerraba la cabina el mecánico y me miraba y yo quedaba solo adentro del Mirage, pero el mecánico me miraba como diciendo, no me falles. Trabajé Obvio. toda la noche, no dormí en toda la noche, me he muerto de frío, pero hice el avión para que vos cumplas la misión. Y para mí eso era un compromiso. Y cuando volvíamos, a veces la mitad de los aviones, los mecánicos al costado de la pista con banderas argentinas recibiéndonos y abrían la cabina y lo primero que nos preguntaban, nos abrazaban y decían, ¿qué pasó? ¿Que faltó, por ejemplo, Bernard o faltó Sí. Ardiles? Eso marca que éramos un equipo y ese equipo tuvo una fortaleza que para los ingleses fue realmente llamativo y nos consultaban después cómo era el adiestramiento que la Fuerza Aérea tenía para haber trabajado en ese sentimiento de equipo. Eso creo que son las cosas que para mí son fundamentales. Para mí es lo que yo pienso. Sí, no, la verdad, Horacio, que con este cierre global que diste, dijiste todo, sinceramente. O sea, es como una maquinita de reloj. Falla un engranaje, falla toda la misión. Y estoy de acuerdo con eso. Y tenés que reconocer el trabajo de toda esa gente. Por Ujú. eso hasta el día de hoy, y hace un mes y medio, nos reunimos por los 40 años, todos los que quedamos del escuadrón, como te dije, y vos me preguntaste, de las avutardas Sí. salvajes, civiles, personal civil, Ujú. suboficiales, oficiales, pilotos, no pilotos, artilleros, no artilleros, nos reunimos todos en Tandil, como hacemos cada 4 o 5 años cuando podemos, pero nos seguimos reuniendo todos y es un equipo que al margen de la jerarquía, uno llegó a brigadier, otro a Sí. comodoro, vicecomodoro, otros están volando en línea aérea, el suboficial que llegó a oficial mayor, el otro que se fue, pero todos nos seguimos con ese respeto que tenemos, pero el orgullo de haber formado parte de un equipo que como equipo fue impecable. Y valoro mucho el trabajo de esa plana mayor que estaba dentro, que comandaba el sector de Defensa Aérea Río Grande, que Ujú. estaba a cargo del Comodoro Corino y una plana mayor de 5 o 6 oficiales, y en la parte del escuadrón aeromóvil del mayor Napoleón Martínez, que él fue uno más y dijo del primer día, yo soy uno más, yo salgo en la misión que a mí me toque, salgo yo también. Cuando vos ves que tu superior va al frente, Exacto. nosotros que éramos los jefes de cuadrilla, nunca fallamos. Y si los jefes de cuadrilla no fallaban, el jefe de sección no podía fallar y el numeral no podía fallar. Es increíble. Es como que se van contagiando el ejemplo, es algo fenomenal. No podés en la guerra decir, vayan, que Que yo yo me. espero. El Claro, lo podés hacer resultado. el primer día, pero no el Ujú. segundo día. Y yo tuve la fortuna Ujú. que cada vez que fui a una misión, y como nosotros decíamos, el botón del arranque estaba acá a la izquierda, y yo apreté el botón del arranque del Dagger, nunca me falló. El Dagger fue también esencial. Un avión duro, robusto, noble, difícil de volar, pero una vez que vos lo tenías era una máquina que vos podías confiar ciegamente porque era noble, fuerte y absolutamente operativo. Es lo que dijimos hace un tiempito atrás. La simbiosis entre máquina y profesionalidad y la parte de mantenimiento. Es Absolutamente. el trío. Pero si hay algo, si en el equipo algún engranaje no anda, Fuiste. te puedo asegurar que cuando estás viviendo situaciones de crisis, Ujú. es distinto cuando estás tranquilo, bueno, esto no anda, yo lo cambio. Pero cuando estás en una guerra, con una situación donde hay muertos, todos los días Ujú. hay muertos, desde el primer día que falleció Ardiles hasta el 29 de mayo, que fue nuestro último hombre del escuadrón Bernard, tenés que ser muy fuerte y uno le da fortaleza al otro. Y todo es lo que vos bien decís y entendés. Es un engranaje que tiene que tratar de funcionar dentro de las falencias que se tiene lo mejor posible. Perfecto, bien. Y creo que no hay mejor forma de terminar la entrevista de mencionando a los héroes que dejó el escuadrón. Bueno, el escuadrón de Río Grande, el 1 de mayo, perdió a, después todos post-mortem, primer Sí. teniente Ardiles, Ujú. en día de una misión aire-aire, fue derribado por un Harrier. Después, entre el 21 de mayo y el 29, fueron cayendo, bueno, el 21 cayó Luna, Ujú. pero
logró eyectarse Sí, y se ha y con recuperado. fuertes heridas, pero siguió después en la Fuerza Aérea y años después falleció. Y Ujú. después también entonces se perdió al primer teniente Bean, al teniente Bernard y a Volponi. Volponi. Quería seguir la secuencia y como Ujú. no hice la secuencia, me perdí a Volponi. Sí, Volponi, Bernard y Bean eran los tres compañeros de promoción y habían sido alumnos míos. bien. Habían llegado 2 años antes, Ujú. 1 año y medio antes, y actuaron, ahí está el entrenamiento de la Fuerza Aérea, actuaron como viejos pilotos de combate y eran tenientes que hace 1 año y medio estaban volando el Dagger, pero Ujú. habíamos volado tanto y teníamos tanto entrenamiento que realmente eso también fue realmente sobresaliente. Los tenientes actuaron como lo que eran, Ujú. pilotos de combate de la Fuerza Aérea Argentina. Así que el escuadrón perdió esos 5 hombres que realmente fue duro, ¿no es cierto? Bien. Muy duro, muy duro. Porque en la Fuerza Aérea nos conocíamos casi todos. Exacto, exacto. Y había veces que a la mañana lo veías y a un par de horas no, y eso no debe ser nada fácil. ¿Te acordás cuando al principio te conté cama caliente y Gente, y después sobraban cama. sobraban los lugares, sobraban Exacto, los lugares? exacto. Pero es la guerra, no es Ujú. fácil. No, Pero bueno, si uno es piloto militar, gracias a Dios la Argentina no estamos acostumbrados a guerra, ujú. somos un país que en ese sentido estamos bendecidos por Dios y bueno, pero cuando llega, si quisiste ser toda la vida piloto de Sí, combate, bueno, demostrar que te entrenó el país y gastó mucho dinero para que seas piloto de combate. No te puede doler la cabeza, no te puede sí. doler nada. Y si te duele, te tenés que Seguís. seguir, porque para eso te entrenó la Fuerza Aérea y el país puso mucho dinero para entrenarte. Y no le puede fallar ni a la Fuerza, no le puede fallar a tu país, a la Fuerza ni a tu familia. Exacto. Y eso quedó demostrado. La verdad, Horacio, fue un placer enorme poder entrevistarte, poder charlar con vos. Y como le digo a todo entrevistado, gracias por ser parte del programa. No, al contrario, el agradecido soy yo. Espero que esto haya sido interesante sin Sí, entrar en cosas demasiado técnicas, estuvo muy bueno. pero nada, para mí es un gusto, estoy a tu disposición, como toda la gente creo de Fuerza Aérea, que sabes que siempre está a tu disposición y es muy importante lo que vos haces y transmitís para las nuevas generaciones, que sepan que, bueno, se cometieron muchos errores, pero la gente trató de dar todo lo que uno tiene para el país. Exacto, Horacio. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Estoy a tu disposición. Un fuerte abrazo y suerte. Dale, gracias.